A veces me pregunto si la memoria es un mecanismo de defensa o una maldición. Han pasado años, y todavía no logro distinguir si lo que viví a los 9 años fue una pesadilla lúcida o un fragmento de realidad que mi mente intentó enterrar para salvarme de la locura. En aquel entonces, mi casa en Nueva Jersey no era un hogar, era un laberinto. Yo era un niño hiperactivo. Mi pasatiempo favorito era correr por los pasillos, derrapando en las esquinas y coleccionando cicatrices en las rodillas. Pero esa noche, el ambiente era distinto. Mis padres habían salido a un velorio. Un tatarabuelo lejano, decían. Alguien a quien nunca vi, una sombra en el árbol genealógico que no me causaba ni frío ni calor. Me quedé solo. Estaba acostumbrado, pero la oscuridad de esa noche se sentía más densa, casi sólida. Me encerré en mi cuarto a estudiar para los exámenes del día siguiente. El silencio de la casa empezó a pesarme en los oídos, así que, cuando la sed me atacó, decidí bajar a la cocina. Lo hice con la arrogancia típica de un niño que quiere espantar su propio miedo. Bajé las escaleras haciendo el mayor escándalo posible. Golpeaba cada escalón con mis talones, gritando canciones sin sentido, rompiendo el silencio sepulcral de la casa con un estrépito innecesario. Pensé que el ruido me protegía. No sabía que, en la oscuridad, el ruido es una baliza que indica exactamente dónde estás. Al entrar en la cocina, un escalofrío me recorrió la columna. El televisor de la sala estaba encendido. No había imagen, solo esa estática gris y granulada que emitía un siseo constante, como 1000 serpientes susurrando al mismo tiempo. Juraría que lo había dejado apagado, pero en ese momento, el ruido blanco me reconfortó. Era mejor que el vacío. Llené mi vaso de agua con manos temblorosas y comencé el ascenso. Pero al llegar a la mitad de la escalera, mis pies se clavaron al suelo. Recortada contra la luz tenue que salía de mi habitación, había una silueta. No era mi padre, ni mi madre. Era una oscuridad más negra que la noche, una figura alta, estática, sin rostro, que bloqueaba la entrada de mi cuarto. No respiraba. No se movía. Solo, estaba allí, esperándome. El vaso de agua casi se resbala de mis dedos. El terror me devolvió la astucia. Retrocedí milímetro a milímetro, bajando los escalones con una delicadeza que no sabía que poseía. Me deslicé por la sala y me oculté en el rincón más oscuro, bajo un mueble pesado, conteniendo la respiración hasta que me ardieron los pulmones. Fue entonces cuando el horror se dividió en dos. Desde mi escondite, escuché un estallido violento. Alguien había reventado el televisor de un golpe. Pasos pesados, erráticos y metálicos empezaron a resonar en la planta baja. No era la sombra. Era un hombre. Un intruso, un loco maniático que arrastraba algo de acero por el piso, produciendo un chirrido que me taladraba los nervios. Lo escuchaba jadear, riendo entre dientes, volcando sillas y rompiendo platos. Estaba buscándome. Atrapado. Arriba, la sombra sin rostro comenzaba a descender las escaleras con un ritmo inhumano, casi flotando, peldaño a peldaño. Abajo, el loco destrozaba la casa, acercándose cada vez más a mi escondite con un cuchillo o una vara de metal. Cerré los ojos con tal fuerza que vi destellos de colores. Escuché al loco entrar a la sala. «Sé que estás aquí, pequeño», susurró con una voz que sonaba lija. Estaba a pasos de mi mueble. Pero entonces, el aire se congeló. Un frío glacial, como el de una tumba abierta, llenó la habitación. Escuché un grito. No fue un grito humano. Fue un alarido de puro dolor y sorpresa que se cortó en seco con un sonido húmedo, como si algo pesado golpeara el suelo. Luego, el silencio más absoluto que he experimentado en mi vida. Pestañeé. Solo fue un segundo. Cuando abrí los ojos, no estaba bajo el mueble. Estaba acostado en mi cama, bajo las sábanas, con el sol de la mañana filtrándose por la ventana. Por un momento, sentí un alivio infinito. Fue un sueño, me dije. Pero al mirar alrededor, el alivio se transformó en un vacío en el estómago. Mis cuadernos, mi mochila, mis juguetes, varias cosas habían desaparecido de mi habitación, como si alguien las hubiera borrado de la existencia. Bajé las escaleras, con el corazón martilleando en mis costillas. Fui directo al mueble de la sala donde me había escondido. Allí estaba.
Una mancha de sangre seca, oscura y espesa, empapando la madera y el suelo. Era una cantidad de sangre que nadie podría perder y seguir vivo. Me revisé desesperadamente. No tenía cortes. No tenía heridas. Ni un solo rasguño en mi cuerpo de 9 años. Esa sangre no era mía. El intruso nunca fue encontrado, y mis padres nunca notaron que faltaran cosas en la casa. Hoy, a veces paso por ese pasillo y siento ese mismo frío glacial. Y me pregunto, ¿la sombra me protegió de aquel loco, o simplemente reclamó su pago por adelantado llevándose parte de mi vida al olvido? Realmente no lo sé, pero espero que se haya ido.